regresamos de regreso con esta cuarta parte del testimonio del hermano Roberto, donde vamos a ver cómo Dios le permite, después de esa experiencia que tuvo, ya poner en práctica todo. Ahora en día, ¿verdad? Ahora en día estoy sirviendo en un ministerio de las cárceles. ¿Sí? Hubo pandemia, pero ahí no paramos. Nosotros estuvimos en el tiempo de la pandemia haciendo ese servicio y ese servicio me ha dado a mí una bendición también, ¿verdad? Allí descubrí que hablar de la palabra de Dios así es el beneficio para uno mismo. Quiere decir, hermano, que ustedes van a las cárceles y van a evangelizar a aquellos que están presos de libertad. Sí, preso de libertad. Donde pues lo que allí se hace es lo que un diácono hace, ¿verdad? No consagra la Eucaristía, pero celebramos lo que es el rito de lo que un diácono hace de la Eucaristía para los presos, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? La homilía mía es una predicación que yo les doy de la palabra, conforme porque yo quiero que esas personas que están allí conozcan a ese Dios vivo, que conozcan las dos cosas, que es la tradición, que es el principio, pero debemos de llegar a tener un Dios vivo que Él quiere o que yo me que entregue mi vida a Él, ¿verdad? Porque no puede Dios actuar en mi vida, ¿verdad? Si yo no me entrego a Él. O si vivimos con un Dios que es un Dios nomás, como decía en el Antiguo Testamento, muchas veces lo dijo a su pueblo: ustedes me aman solo de labios y dientes, pero en su corazón no hay nada. Dios quiere pues derramar ese Espíritu Santo en mí. Y yo les explico a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces un preso es como un hijo pródigo. Están pasando en diferentes maneras de lo mío, ¿verdad? Cada quien comprende la vida como la comprende, diferentes situaciones, pero yo le llevo la palabra de Dios, que es una palabra viva y eficaz, para que ellos puedan descubrir el amor de Dios. Que yo sé que el día que un preso tenga un encuentro personal con Jesús, ya su vida va a cambiar para siempre. A mí me pasó una bonita experiencia, ¿verdad? Pero eso sería ya parte de de otro testimonio que voy a dar, ¿verdad? Ese va a ser otro tema. Ahorita yo me acordé que no es para este día eso, porque toda mi vida, pues, en 40 años, créanme lo que, pues, pasan muchas cosas y muchas cosas ha hecho Dios en mi vida, ¿verdad? Desde el principio. Ha hecho muchas maravillas y todavía estoy aquí. Y ahora, ¿verdad? A mi edad tengo 58 años, quiero, pues, ser una persona, pues, con Dios. He sido bendecido de una manera especial. He sido bendecido muchas veces. He tenido crisis. El dinero. He tenido crisis de dinero y he sido feliz. Es que he sido feliz. Eso sí, comida nunca me ha faltado. He comido como una persona, como un rico, siendo pobre. Pero el amor de Dios nunca me ha faltado. Es una cosa increíble, ¿verdad? Y muchas personas me cuestionaron en esos tiempos, ¿verdad? Y me dieron, y notaron eso como parte de mi testimonio. Me dicen: porque tú eres feliz, pero si lo has perdido todo, y no tienes nada, y no te vi nunca que tengas una depresión, ¿verdad? Porque nunca me solté de la mano de Dios, y para tener la felicidad solamente hay que estar con Él, no necesitas tener dinero.
El dinero es una bendición que Dios te da, que también lo ocupamos, ¿verdad? Pero es algo extra, ¿verdad? Y es parte también de la felicidad, ¿verdad? Que seas bendecido de las dos maneras. Pero si no tienes, ¿de qué te sirve tener tanto económicamente si tu alma está perdida, ¿verdad? Si yo estoy con Dios, mi vida está realizada. Soy feliz solo porque me complazco en Dios. Toda mi felicidad es Dios. Es increíble. Y que yo me pongo a pensar en la vida de Jesús. Cómo este hombre va a la crucifixión con ese amor por mí y por ti. Y fue el hombre más feliz y el más perseguido, el más odiado, pero fue feliz. ¿Por qué? Porque no se apartó de su Padre. Y como humano necesitaba esa parte, el Espíritu Santo. Porque nació de nuestra Madre María, pero fue hombre 100%. Ocupó tener ese consolador. Por eso él hizo hoy estamos en Cuaresma, él hizo los 40 días en preparación para recibir esa bendición. ¿Y qué es lo que me está diciendo a mí? Tú también. Y lo dijo Jesús, si con el palo verde han hecho eso, con el seco, no sé qué harán. El seco soy yo. Ese palo seco soy yo. Entonces, si un palo seco como yo, ¿verdad? Habla de Dios, no es porque yo hable por mi propia cuenta, sino es porque pues Dios ha hecho una obra en mí, ¿verdad? Porque como palo seco, como yo cuando voy a la cárcel, miento esta palabra, hermano, le digo yo, con el costal de huesos, ¿cómo? O sea, con mi propia humanidad, ¿cómo puedo? ¿Cómo yo puedo, pues, ser feliz? No voy a poder, ¿verdad? Y hay unos pasajes en la Escritura que dice, sin mí nada podéis hacer. Pero en ese pasaje Dios se refiere, cuando dice nada puedes hacer, quiere decir nada puedes hacer para entrar, para servir a Dios o para hacer la voluntad de Dios. Sí puedes hacer otras cosas, pero si quieres hacer la voluntad de Dios, sin Él nada lo puedes hacer. No puedes. Todo, quizás puedas tener un trabajo, quizás puedas hacer muchas cosas humanamente hablando, pero Jesús se refirió, sin mí nada puedes hacer, si lo querés seguir a Él y quieres ser una persona de Dios, sin Él no lo puedes hacer y donde lo necesitamos, ¿verdad? Así que hermano, usted da su servicio a los hermanos que están presos, ¿verdad? En las cárceles. Pero además de eso, usted también pertenece a otro ministerio. Sí, pertenezco al Ministerio de Canto y Música, ¿verdad? Pero usted anteriormente tocaba algún instrumento antes de que Dios le llamara. No, ¿verdad? Y eso también es como un parte de testimonio, ¿verdad? Porque que es parte de testimonio de cómo empezó mi servicio, ¿verdad? Porque cuando uno conoce a Dios, uno quiere servir a Dios en la calle, en la iglesia, donde sea, ¿verdad? Pero pues en la iglesia me gustó la música y un día pues yo conocí el hermano Ernesto, ¿verdad? En el grupo joven y pues donde lo vi que él tocaba bonito y todo. Y las alabanzas pues le llegan a uno, ¿verdad? Y yo comprendí que también la alabanza era un don para poder evangelizar a los demás. Porque cuando uno canta una alabanza, su corazón se le pone blandito y uno adora a Dios de lo profundo de su corazón a través de esas alabanzas. Y pues un día, ¿verdad? Llegué yo y le digo, ¿a dónde es que ensayan? Y me dieron la dirección y yo llevaba como un CD, mire, si quieren tocar alguna de este CD y todo. Y había una hermana allí y me dice, oye hermano, ¿y usted qué es lo que toca? Y le digo yo, mire, yo de música, pues no toco nada, pero me preguntó, ¿verdad?
¿Y usted quisiera aprender? Oh, no, pues sí, aprender yo quisiera, ¿verdad? Pues había una guitarra ahí, y la hermana la levanta y me dice, tome, aprenda. Y me dio la guitarra, y esas palabras yo sentí que eran como que Dios me las dijo. Y le creí. Si usted quiere, usted puede aprender, ¿verdad? Y me la trabé. Y les pregunto a los muchachos, si yo quiero aprender y agarro esta guitarra, no se enoja, nadie se opone. No, me dice, usted aprenda y participe aquí en el coro. Y me dijeron, total, su guitarra es acústica, en que haga bulla, pues aquí no se oye porque ellos tenían instrumento eléctrico, ¿verdad? Y así fue mi inicio, y yo me gustó tanto, ¿verdad? Que fui a comprar mi guitarra y así como empecé, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Es que esto de la música es medio difícil de aprender, ¿verdad? Y yo pues para músico no traigo, para música no traigo porque me acuerdo cuando estuve niño, ¿verdad? También quise ingresar a lo que era la banda de la escuela en aquellos tiempos, ¿verdad? Y no pude dar ni los 4 golpes. Imagínense, estaba enfermo. Porque, ¿verdad? La música es sonido a través del tiempo y usualmente es un tiempo de 3 o de 4, ¿verdad? Entonces, un tiempo de 4, ¿quién no puede contar? 1, 2, 3, 4. Me dieron la tambora y pégale 1, 2, 3, 4. Y yo no me podía, así hay movimientos, no podía hacer eso. Y después, en el último, pégale como 2. No pude, no califiqué, me tuve que salir. Entonces, y ahora cuando llegué a las cosas de Dios, pues empecé así. Y ahí llevo la lucha, pero el Señor me ha usado, no sé cómo, ¿verdad? La verdad. Pero he llegado hasta ahora que ya aprendí un poquito. Y sigo aprendiendo y cada día aprendo más. Y a veces agarro la guitarra y ya toco mi alabanza y ya me divierto. Y ya alabo a Dios, ¿verdad? Y estoy sirviendo con estos hermanos, ¿verdad? Tocando la guitarra, y ha sido un ministerio bien bendecido para mí también, ¿verdad? Entonces, pues he hecho varios servicios, no solamente la música, ¿verdad? En este misterio de ir a la cárcel he sentido pues algo especial, porque como es directo, ¿verdad? Cuando dice que no es lo mismo a ir a ver un partido de afuera que estar jugando, ¿verdad? Y aquí ya yo no estoy viendo el partido de afuera, ya estoy jugando y allí quiero hacer goles, pero ¿verdad? Yo en toda mi vida, después de esa primera experiencia, uno siempre le quedan cosas que va entregando a Dios. Dios te hace ese gran milagro, pero hay cosas que todavía las tienes allí y que tienes que aprender a cambiarlas. Las cosas que no, ¿verdad? Hay mañas hay piedritas que te deja el Señor como para que tú le luches, pero son constantes, estás en lo mismo, siempre, ¿verdad? Me quitó el alcoholismo, me quitó todas las cosas y me dio el amor hacia Él, y lo demás me lo dejó quizás para que yo lo busque y no me olvide de Él, o es la humanidad pues que uno tiene, ¿verdad? Y en este ministerio de cárcel, en estos 2 años, porque anterior ya estuve como 5 también, pero en esos 2 años últimos que yo estuve, que he estado, Dios me dio una bendición a través de ir a la cárcel. Me dio dominio propio y pude dominar ciertas áreas que yo no, que las tuve por mucho tiempo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo me vas a permitir pues rendirme con esto? Porque pues uno es como un don que Dios te da. El arrepentimiento, como yo lo he comprendido, es que ni el arrepentimiento es humano, lo que es una gracia de Dios, del mismo Espíritu Santo.
el arrepentimiento humano no convence ni a uno mismo. Pero cuando Dios, entonces son momentos, ¿verdad? Pero a mí no me da pena llorar y que se vea uno feo, pero no me da vergüenza porque he comprendido que cuando uno derrama una lágrima y uno ve esa presencia de Dios, uno ahí arranca los milagros. Y si yo voy a llorar, le voy a llorar a Jesús porque Él me quite un defecto. Perfecto. Señor, por favor, ayúdame a que yo llegue a ese límite de contrición, sentirte humillado, para que yo te pueda entregar esa parte de mi vida que no te gusta. No hay otra manera. Es contradictorio esto, es como ir en contra de la razón humana. Es tremendo porque en la razón humana no se puede entender eso, ¿verdad? Como él les explicaba, lo que dijo nuestra madre, dijo, he aquí la esclava. Entonces, y yo les digo a los muchachos, analicemos qué quiere decir esclavo. Y empezamos a analizarlo, analicemos en la razón humana y en la razón divina. Y allí, el que no conoce a Dios no puede entender eso. Porque un esclavo es un esclavo, no tiene derecho a opinar, ni tiene derecho a no, usted esclavo, haga lo que se le dice, y si lo van a castigar, lo castigan. Pero con Dios es diferente, ser esclavo es ser libre y ser feliz, al contrario de lo que la palabra significa. ¿Cómo les puede explicar eso? ¿Cómo la razón humana puede entender eso? Entonces, esas son ya entrando en las maravillas de Dios, se contradice, pero del único que puedo ser esclavo del Señor, de mi Dios, de ese Jesús que se colgó de la cruz. Y cuando yo llegue a ser esclavo de verdad de ese Dios, encontraré libertad en mi vida y seré la persona más feliz. Es contradictorio. Entonces, si empezamos a buscar a Dios en una razón humana, jamás los quedamos con las manos vacías, como dijo en la Biblia, ¿verdad? Tú le diste esto, en la Magnífica dijo, gracias te doy, Señor, porque le has dado estas cosas grandes a los humildes y sencillos. Y allí, yo siempre que hablo de esto, le digo, pongamos un stop y veamos qué quiere decir ser humilde y sencillo. Y eso, ya después que le doy una pequeña explicación, le digo, ahora decidamos ser sencillos, pues, para aceptar estas promesas, ¿verdad? Que están en esta palabra. Esta palabra es un Nuevo Testamento y un Viejo Testamento. Cuando una persona muere, deja un testamento. Y en el testamento se escribe la herencia y la repartición de los bienes que ese padre dejó hacia los hijos. Y cuando se va a leer el testamento, todos están presentes porque los hijos quieren ver, a ver qué me tocó a mí, qué Dios, o qué mi papá me dejó. Quiero recibir herencia. Esta es la herencia que mi Padre Dios, o su Padre Dios, los ha dejado. No le tengamos miedo. Cuando abramos esto, y aquí lo que dice son la herencia, lo que a mí me toca, lo que Dios quiere para mí. Esa herencia, las riquezas que hay aquí son mías. Yo les explico eso en ese ministerio. Les digo, ahora, eso sí, ¿verdad? Que esta herencia usted tiene que reclamarla como un valiente, porque también existe un enemigo que quiere robarle esa herencia. Esa herencia que nunca se dé cuenta de quién es hijo usted. Para que andamos en el mundo pidiéndole al mundo esa herencia, queriendo, o a los hombres pidiéndoles las cosas, ¿verdad? Cuando ya somos ricos y vivimos como pobres, por no reclamar nuestra herencia que está aquí plasmada en la Escritura. Y
básicamente eso es lo que me gusta compartir, ¿verdad? Y mi testimonio, ¿verdad? Mi testimonio y desglosar también la palabra de Dios conforme a lo que se lee, ¿verdad? Y también a dar un poco de doctrina, lo básico, ¿verdad? De lo que es nuestra fe católica, lo que a mí me sirvió, ¿verdad? Los sacramentos de la iglesia, ¿por qué tenemos sacramentos? ¿Quién instituyó? Y se los leo bíblicamente, porque hay mucha confusión, dice que los sacramentos no son bíblicos. Y yo les enseño que en la Biblia está que Jesús fue el fundador, todas esas cosas, porque como católico pues yo no sabía nada. Quiere decir, hermano, que todo eso lo que está comentando es lo que comparte con los hermanos en la cárcel. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta. ¿De qué manera Dios le ha bendecido en su familia tener un hogar? En mi familia, ¿verdad? Yo me casé ya entrado en años, ¿verdad? Porque pues tengo varias experiencias en Dios, solo les estoy contando cómo comenzó todo. Después, si tenemos oportunidad, vamos a hacer una parte, ¿verdad? Porque a otra parte de testimonio, ¿verdad? Donde puedo agregar todo lo que me pasó después. Pero, ¿verdad? Hablando de la bendición, pues ha sido incontablemente todo lo que ha acontecido en mi vida, pues Dios me lo ha ido dando, ¿verdad? Con el tiempo ponemos la lupa, ¿verdad?, a las cosas y me voy dando cuenta que es Dios que me ha guiado y que no me ha soltado de su mano y me ha bendecido increíblemente. Yo, ¿verdad?, me casé, ya tenía mis 47 años, ya casándome, ¿verdad?, ya estaba entrando. Pero una de las cosas que eso sí la aprendí desde el principio, ¿verdad? Eso fue testimonio de vida de mi familia, de cómo era la gente antes. En aquellos tiempos, cuando era militar, y me llevaron a ese lugar que se llamaba Suchitoto, un compañero que cuando íbamos en el helicóptero, porque ahí no se entraba más que en helicóptero, y pasabas a pie ahí, no llegaba en helicóptero. Y cuando íbamos en helicóptero, él me dijo, mira, me dice, allí en ese pueblo yo tengo familia. Tengo una prima que tiene la edad de nosotros, 15 años tiene. Te la voy a presentar, pero tú no le hablas como novia, porque tú ya sé cómo eres con las mujeres. Sé que te prohíbo que tú toques a las muchachas. No, pues está bien, yo te cumplo, ¿verdad? Y solo llegamos y lo primero que hicimos, ponete el equipo que nos dieron y vamos donde la prima, allá mi familia, me llevó. Y ya llegamos de la familia, me presentó, ya la prima también, ahí estaba y nos dejan solos. Pues la prima empezó a hablarme, ¿verdad? Y yo me acordaba de todo eso. Y ella me decía, plática, ¿y qué música le gusta y todo? Y yo decía, pues sí está bonita la prima. Y aquel me dijo que no le hablara, pero no le hablo, está bien, somos amigos. Y así, ¿verdad? Y al último, pues ella me mandó un papel que pues quería andar conmigo. Total que no le pude cumplir eso al muchacho. Pero yo me di cuenta de un detalle, ¿verdad?, que la muchacha era inocente y que era de familia. Y en ese momento yo me puse a pensar, así como yo soy, así como estoy yo en todos estos vicios y como yo me la he llevado, esta muchacha es de familia. ¿Qué le puedo dar yo? Siendo un joven de madre, ¿qué le puedo ofrecer yo? No le ofrezco nada, solo la ruina. Y comprendí. Y yo buscaba la manera como mejor terminar la relación. Porque decía yo, para divertirme hay mujeres que andan allí, jóvenes también, y andan para yo agarrar algo así. Porque yo tenía la idea, un día pensaba yo, que yo me componga de todas estas cosas y poder componer para poder tener un hogar, ¿verdad? Y
Y por eso viví toda mi vida y nunca me casé, ni tuve hijos abortados así, ni nada, y que pues anduve con muchas mujeres. Pero al final que encontré a Dios, hubo un momento en mi vida que yo pensé que no iba a ocupar casarme, porque yo quería dedicar mi vida hacia Dios, en celibato. 11 años, hermano, celibato, ni novia yo tuve. Y yo pensé que pues no era necesario. Dije yo, mejor me dedico a Dios en lleno. Y voy a trabajar y después a evangelizar, porque en el agradecimiento de lo que Dios hace con uno, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo enseño, ¿verdad? Es eso que me enseñaron en el catecismo, con el librito era así, ¿verdad? ¿Y quién es Dios? Dios es un espíritu puro. ¿Y dónde está Dios? En el cielo, en la tierra, en todo lugar. Y hay otra pregunta, dice, ¿y para qué Dios lo creó a usted? Y son así preguntitas de kindergarten, hablando de la catecismo de la iglesia, pero uno no le pone tanta importancia. Pero mire qué tan importante esto. ¿Y para qué lo creó Dios? Y aquí donde quiero hacer hincapié, porque habemos seres humanos que nacemos, vivimos 80, 50, 75 años y nos vamos sin descubrir eso. Imagine qué tan importante y tan sencillo. ¿Y para qué lo creó Dios a usted? Dios lo creó. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Para qué lo creó Dios? Conteste. Porque así como me daban a mí la enseñanza del catecismo. Esa era una pregunta. La contestación correcta era para conocerlo. Perfecto. Buena. Y la segunda, y si usted lo conoce, ¿qué sigue? Servirlo. Entonces ahora yo les digo a los muchachos, miren, les voy a hacer una pregunta de kindergarten. ¿Para qué cree que Dios lo creó a usted? Le dio a su papá y su mamá y lo mandó al mundo. No le preguntó a usted. Solamente lo mandó y de repente usted ya está en la tierra como un niño con papá, mamá. ¿Verdad? Y le preguntó. Y nadie le preguntó, pero... Y si usted no ha descubierto eso, mire, es tan sencillo de kindergarten. No me lo dieron a mí cuando niño, pero ahora he descubierto que es algo tan importante. Porque es imposible, Dios lo creó para que lo conociera a Él. Y una vez lo conozca, es imposible conocerlo y no amarlo. Y una vez que usted lo ame, lo va a servir como un rey. Son los 3 pasos que a uno le enseñan y no importante la idea. Pero en eso se define tu vida, si va a tener una dirección correcta, si vas a ser feliz en este mundo o vas a ser una persona desgraciada. ¿Verdad? Y las personas se quedan, wow, es tan sencillo pero tan importante, ¿verdad? Seguir esos 3 pasos. Si yo no puedo amar lo que no conozco, pero una vez conozca a ese Dios, es imposible que no lo ame. Si ese espíritu de Dios es el que me da el amor, pues. En este caso, hermano, ¿qué recomendación le diera a usted, le sugiriera a aquellos hermanos que no hayan qué hacer? Hay tantas maneras de servir en la viña del Señor, ¿verdad? No solamente de que pues lo llamen allá al púlpito, ¿verdad? O que dé una predicación allí, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Primero hay que tener un encuentro personal y una preparación, ¿verdad? Y luego de esa preparación y ya está listo para los frutos, puede servir en la iglesia, en el grupo de oración, en lo que sea. Si Dios lo llamó a predicar la palabra de Dios, bendito, Dios lo llamó a la música, o puede ser varias cosas, ¿verdad? El todo es que lo que haga, que lo haga bien y que pueda pues no quedar mal por hacer tanto, ¿verdad? No puede dar la misa, pedir la limosna y hacer todo tú. Pero algo que donde Dios te vaya necesitando. En este caso, ¿verdad? Hay muchos que ya tienen mucha preparación, han tenido su encuentro personal y no hayan a dónde, ¿verdad? Yo los invitaría a que vayamos al ministerio de cárcel, ¿verdad? Allí se necesita
personas pues van a tomar una aplicación con el Cherry, va a correr su récord, ¿verdad? Usted debe saber que no debe estar limpio, ¿verdad? Que ya si usted tuvo algo que ver con la ley, le pagó y ya tiene tiempo de tener una vida nueva y que ese récord ya puede envasarse ya no a lo pasado, sino a lo nuevo del suyo, ¿verdad? Y respecto a eso quiero dar un testimonio, ¿verdad? De ese tiempo que yo fui con un sobrino que tengo. Este video se lo quiero dedicar a este sobrino mío, ¿verdad? Que él anda como yo andaba. Acaba de salir de la cárcel y está en una casa de rehabilitación, se llama William Holland. Se lo dedico a él en nombre para él, para que Dios lo pueda pues tener compasión de él y un día él pueda tener ese encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y yo lo llevé a él a la corte y me dijo que lo acompañara, ¿verdad? Y cuando llegué a la corte, allí había un deputy que ya me conocía también. Esa es parte de mi otro testimonio, que es lo que pasé aquí, ¿verdad? Y cuando me vio, ya estaba un poco veterano como yo, porque eso fue ya hace rato, ¿verdad? Y cuando me vio me dijo, ¿eres tú o no eres tú? Sí, yo soy. Y me felicitó. El día porque está en el juez allí. ¿Eres tú? Entonces llamó a unos que estaban allí y hasta a mi sobrino. Y le dijo, ven, ¿quieren cambiar? Pregúntenle a él, ¿verdad? ¿Cómo se hace un cambio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo les puedo decir? ¿Verdad? De cómo se hace un cambio. Ya las personas pues que no han tenido un encuentro personal, es solamente pues venir a la iglesia, ¿verdad? Y empezar a leer la Biblia y buscar la ayuda, pero en la iglesia, ¿verdad? Buscar la ayuda con Dios. Bueno, ¿Verdad? hermano, mire, qué hermoso testimonio que usted ha compartido. Esperemos en Dios pues que también sea beneficioso para otros hermanos y hermanas que, que escuchen lo que Dios ha hecho en usted. Así que ahorita aquí terminamos este testimonio con el hermano Roberto. Gracias, hermano Roberto, por abrir las puertas de su hogar y esperemos en Dios pues que este testimonio que usted ha compartido sea de un buen beneficio para aquel que lo vea. Muchas gracias a usted, hermano. ¿Verdad?